Que tiene fiebre, que ha consultado en varias ocasiones y que pues llega a urgencia a vuestro centro de salud y os dice la enfermera, dice, oye, hay una niña y un lactante ahí en la sala de espera que está mal. Y salís y veis al niño en la madre y está decaída, a ratos se pone muy irritable, la veis muy pálida, con un color pálido grisáceo, y parece que respira rápido, pero sin trabajo respiratorio. ¿Cuál es vuestro diagnóstico? Elegid uno. Estable, de nuevo los mismos. Disfunción del sistema nervioso central, shock compensado, shock descompensado. Entre compensado y descompensado, dicen por aquí, muy bien dicho. Entre compensado y descompensado. Muy bien. Vale. La diferencia en realidad no es el concepto de shock que conocemos todos, podemos decir alteración circulatoria, pero la diferencia es que cuando solo tenemos el lado circulatorio, o sea, solo estamos o pálidos o morados o tenemos cutis marmóreo, decimos que estamos con una alteración del lado circulatorio. Pero ya cuando esa alteración del lado circulatorio me está regando mal el cerebro y tiene alteración de la apariencia, es cuando hablamos de descompensado. Es muy típico de los lactantes esa frase que os he puesto ahí, irritabilidad alternándose con decaimiento. Eso es un síntoma muy frecuente de los lactantes que no nos debe gustar, ¿no? De los lactantes que pueden estar con una... Bueno, pues este está malo y es pequeño y madre mía qué difícil y llamas a tu pediatra compañero. A veces algunos estáis solos en el centro de salud, o sea que llamáis al de familia, que es peor. Y entonces, para que ayude. Y entonces, ¿qué le decís? Coge tu coche y corre. O le decís, no, llamamos al 112 y decimos que tiene una sepsis. ¿Le damos un antitérmico y reevaluamos? ¿O le dais un antitérmico y algo más? Yo creo que puede ser... Bien, muy bien. Vale. Evidentemente, mientras uno llama al 112, porque vosotros sabéis como yo que cualquier paciente... Es muy bonito decir, este tiene sepsis porque cumple los criterios de Goldstein. Vale, los criterios de Goldstein, pues si el Glasgow no me lo sé, pues eso lo miraré, le tocará al que dé de alta al paciente para que salgan bien diagnosticados los pacientes. Pero nosotros que nos enfrentamos, porque nuestro enfrentamiento es muy parecido a los pacientes primeros, tenemos que tener una frase aquí, que cualquier paciente con infección sospechada o probada que tenga alteración en el triángulo de la apariencia o del color, es un paciente séptico mientras no se demuestre lo contrario. Ese es un abordaje práctico que además va a hacer que los tratemos rápidamente. Vale. Este es lo que tenemos nosotros en nuestro protocolo. Nuestra obligación en los primeros 5 minutos reconocer lo que puede ser un paciente séptico y a partir de los 5-15 minutos estabilizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, etc. De ahí el algo más. Y si estáis solos, primero hay que estabilizar y luego avisar. Si estáis en conjunto, por eso decía que podía ser azul, amarillo, amarillo, azul. O sea que no en medicina es todo igual. Uno puede avisar mientras el otro va estabilizando, pero primero estabilizar y luego avisar. Vale, pasamos al ABCD, que ya no os lo pongo en columnita. Entonces, el ABCD tiene una frecuencia respiratoria de 48, tiene 4 meses para que las constantes no se os vayan, tiene el relleno capilar de aquella manera, tiene la piel pálida, tiene una frecuencia cardíaca bonita, está muy irritable, más que aún le estáis tomando la tensión, le estáis intentando coger una vía, etc. ¿Y la E en qué nos valen estos pacientes? Pues en que nos vamos a fijar si tienen eritrodermias, exantemas petequiales o signos focales de infección. Y esto se resume en una frase que tú le dices a la enfermera: ponle oxígeno, tómale las constantes, canalízale una vía y hazme una glucemia. Oxígeno, monitor, vía, glucemia. Esa es la frase que tenemos que decir. Y además, tan despacito como lo he dicho yo.
Por eso era el algo más. El algo más que es volumen y antibiótico. Tenéis que tener un antibiótico de amplio espectro en los centros de salud. La ceftriaxona es ideal porque es una dosis única, porque puede ser intramuscular, porque puede ser intravenosa. Y durante el traslado en ambulancia se puede hacer incluso un lactato, una gasometría e ir revaluando. Vuelven a hacer una glucemia. Y tenemos una asignatura pendiente, el hemocultivo. No lo hacemos, evidentemente no me ha llegado a mí, por lo menos, todavía un niño en estas circunstancias con un hemocultivo sacado, pero tenéis que saber que en el año 2012 se empezó una campaña, que era la campaña para la supervivencia de la sepsis, y las primeras 3 horas que nos competen a vosotros y a nosotros, los objetivos de esta campaña eran medir el lactato, que eso sí que se está haciendo, porque los del 112 llevan unas maquinitas que pueden hacer unas determinaciones y también por nosotros cuando llegan. Y lo que nos queda es lo del hemocultivo antes del antibiótico. Nos quedamos a veces sin saber cuál es el germen implicado porque no hacemos el hemocultivo. Creo que eso es una asignatura pendiente para todos. ¿Vale? Como vosotros lo hicisteis estupendamente, le pusisteis la ceftriaxona, le pusisteis el volumen, 20 mililitros por kilo de fisiológico, que os pasó en 20 minutos, pues cuando llegó a urgencias del Niño Jesús dijimos, ¡qué exageraos! Pues ahí estaba perfecta. Y acabo teniendo diagnosticada de una sepsis por una I2 a E. coli, o sea, frecuente. He visto una parecidísima hace poco, irritabilidad 1 mes, 200 de frecuencia cardíaca, bolito de fisiológico, a las 2 horas estaba mamando, o sea, alucinad, y era una galactia en la sangre. O sea, que es verdad que si los pillamos en la primera fase esa de la escalada que os he señalado yo, evolucionan mucho mejor que si va más adelante. Y el último es una niña de 3 años con una dificultad respiratoria brusca que nos traen desde la escuela. Entra en el centro de salud, en brazos de la profesora, entra llorando, con mucha dificultad respiratoria, de hecho llora yo creo que de la fatiga que tiene, con mucho quejido y está con una palidez y subcianosis. Vale. Vamos a elegir un diagnóstico. Está estable. Este es fácil, ya os lo he puesto para que era la hora de la siesta. Dificultad respiratoria, fenomenal. El lado de la respiración, dificultad respiratoria. Y si tuviera la apariencia alterada, peor, ¿no? Estaríais más preocupados, ya sería un fallo respiratorio, ¿no? Vale, la dificultad respiratoria, la A y la B. Está con tos seca, veis trabajo a todos los niveles, ponéis el fonendo y oís los pitos ya sin fonendo. ¿Cómo es la de esta paciente? Sentarla. La mayoría de las AES no es tirar de la mandíbula, no es la frente-mentón, sino es dejar al niño confortable, que no le irritemos, que no le tumbemos, y lo ideal en brazos de sus padres. Y ya podemos empezar a tratar. Ya podemos empezar a tratar. En el ABCD, lo que es urgente lo debemos empezar a corregir. Tiene pitos, tiene sibilancias expiratorias, las oigo sin fonendo, incluso podéis hacer una auscultación rápida de emitoras y punta, y ya le empezamos a poner el Ventolin. Y seguimos hablando. La C está pálida, fría, tirita, la veo que tiene una tensión arterial que no se puede medir, está taquicárdica. La D está alerta, irritable, y mirad la E. De nuevo me sirve. ¿Por qué tiene las manos tan rojas? O sea, esta. Decidimos no cogerle vía. Es en la única situación en los que tienen muchísima dificultad respiratoria que vamos muy despacio, porque en un momento de muchísima dificultad respiratoria la irritabilidad de pincharlos puede empeorarnos al paciente. ¿Vale? Pues le hacemos... Me pasa una diapositiva, ¿verdad? Bueno, le hacemos la historia dirigida. La historia dirigida, desayunando en el colegio, ha empezado bruscamente. Es una niña que además es alérgica, y sabemos que es alérgica a las proteínas vacunas y que está con hidrolizado. Pero además lleva con salbutamol inhalado 5 días porque está con bronquitis, para complicarnos. Y además tiene bronquitis de repetición. Ha comido, justo estaba comiendo,
Y las profesoras dicen que no se han equivocado con esta. Pero alguien, que fue una enfermera, le dijo, niña, ¿qué has comido? Y dice, flan. Flan. Vale, flan. La exploración vemos que tiene efectivamente las sibilancias y delante de vosotros empiezan a salirle abones. ¿Qué haríais? Me he aprovechado del foro. Al principio contestaba y luego he dicho no. Adrenalina, vale. ¿Cómo? Elegid una. Yo soy la enfermera. ¿Qué me ponéis? Peso estimado 18 kilos. ¿Qué me ponéis? ¿Le quito el salbutamol y le pongo adrenalina 0,2 intramuscular? ¿Le pongo 0,18 miligramos intramuscular de adrenalina, suspendiendo la nebulización, o no suspendo? Muy bien. A ver, esta la he puesto, evidentemente, es un cuadro de anafilaxia porque es de las que nos ponen en la guía Galaxia, que como vosotros pienso lo mismo, no todas vienen ahí, pero es que es muy difícil que nos hagan han hecho un esfuerzo los de la guía Galaxia y vienen muchos pacientes ahí recogidos, pero es que hay muchos muy difíciles. Efectivamente, tiene dificultad brusca, tiene lesiones en la piel, tiene contacto verde y con asas. Y además sabemos que es una reacción grave, no hay duda. En la evaluación desde el triángulo al ABC, a la historia dirigida en el momento que decidamos que es una anafilaxia, ahí ponemos la adrenalina. Pero en el foro ese que hablabais, os complicabais con la dosis y por eso he puesto eso. Yo no he puesto nunca 0,18 de adrenalina en mi vida. O sea, ni 0,04, o sea, 0,1 lo mínimo, 0,15 como mucho, pero vamos, yo soy de 0,1, 0,2, 0,3. O sea, y además si tenéis los autoinyectores de 0,15, ¿por qué nosotros vamos a poner menos? ¿Y qué jeringa usáis? Pues la de 1 mililitro con una aguja intramuscular, que también había un problema de una que decía, le quitamos la de insulina. Si os ponéis a hacer eso, en una situación de urgencia os morís. O sea, que tenéis que tener muy claro qué jeringa tenéis, la de 1 mililitro, que tenéis que tener agujas intramusculares para pinchar en el anterolateral y no os compliquéis la vida con la dosis. O sea, para nada. Cada vez vamos, y me imagino que Javier lo va a decir ahora más, a esto. ¿Qué cosas sí que quiero recalcar? Que la causa de fallecimiento en muchos de los niños, y es lo que tenemos que tener en la cabeza, que tienen anafilaxia, es el fallo respiratorio. Que los que tienen alergia a alimentos son los que más riesgo tienen y son los que más vienen. Y que la mayoría de ellas son en el domicilio familiar y la escuela. O sea, que esta sí que os puede tocar. ¿Vale? La mayoría ocurren ahí. Y vale, criterios de anafilaxia de la guía Galaxia. Lactante alérgico, casos que he visto que según toma un biberón de leche se pone pálido, hipotónico, hiporreactivo, se queda pasmado. ¿No le ponéis adrenalina? Pues no cumple los criterios de la guía Galaxia. Niño que tras tomar un medicamento homeopático empieza con dificultad respiratoria brusca y grave. Brusca y grave. ¿Le ponemos adrenalina? Es que no pueden venir todos los niños, o sea, no pueden venir. Adolescente que según toma marisco, metió la mano en un bol de gambas, o sea, es un niño que es la bomba, y empieza, o sea, se tocó y empezó con un edema progresivo de lengua. Tampoco le pongo adrenalina porque solo tiene afectado mucosas o la vía aérea. Y este otro pobre, que es el hijo de una compañera mía, este ha sido muy alérgico al huevo y cada vez que le dan huevo dice, ay, me pica la garganta, porque está nervioso, porque lo ha pasado muy mal. O sea que a veces es difícil y este pobre, la madre le pone cualquier peliculita y tal y se le pasa. O sea que es que la cosa es difícil. ¿Cuál es la asignatura pendiente y lo que sí que nos tiene que preocupar? En el año 2011 y 2012 registramos 84 pacientes con anafilaxia. Yo terminé la residencia sin ver una sola. O sea que el aumento es morrocotudo. Y lo importante es que todos los pacientes que tenían un episodio previo de anafilaxia, que eran 6, tenían autoinyector y solo se lo pusieron 2. Y de los que tenían alergia conocida a alimentos, que eran 48, casi la mitad, 22, tenían también autoinyector y solo se lo pusieron otros 2. Esa es la asignatura pendiente con nuestros padres, que se pierda el miedo a eso. Y además de la guía anafilaxia, os recomiendo esta bibliografía que es de los ingleses, de la NICE,
porque sí que definen la anafilaxia menos estricto, pero sí me pareció que a mí me ayuda, y cuando me la leí me ayudó a tener más seguridad, aunque no podemos tener seguridad al 100%, ¿no? Que es aparición brusca de síntomas rápidamente progresivos, o sea que eso es muy importante, que sean graves, por lo cual Pedro, que estornudaba, pues no parece que era grave. ¿Os acordáis del caso de Pedro que hablabais todos? Pues los estornudos no parecen graves de la vía aérea, ¿no? O sea que tiene que ser grave de la vía aérea superior, de la respiración o del circulatorio. Es poco frecuente los síntomas circulatorios, pero este que yo os decía de la tiritona, eso en realidad era una afectación circulatoria, y que se acompañan de síntomas mucocutáneos con mucha frecuencia, pero muchas veces faltan. Entonces, que sepáis que son síntomas graves y bruscos y rápidamente progresivos. Me parece muy importante recalcar estas tres cosas. Y sin más, pues daros las gracias por vuestra atención.